Hoy están con nosotros el señor Pantaleón María y el señor José Manuel Britos, los cuales estaremos aquí hablando de los diferentes temas de actualidad y los diferentes temas nacionales e internacionales. Recientemente se está discutiendo en el país. En el país y en el Congreso. En el Congreso, sí, la reforma fiscal, la cual ha sido consensuada con los diferentes sectores involucrados en el tema. Ahí hay un consenso el Congreso decidió hoy en segunda lectura discutir esa reforma fiscal como un proyecto de urgencia, y por eso lo discutieron en segunda lectura. También el gobierno otorgará una amnistía fiscal a las personas físicas y las jurídicas. Perdón, es decir, que todo el que tenga... Explícate lo de la amnistía fiscal, explícalo para que se pueda entender. Allá iba. Ajá, allá exactamente. iba. Que es una amnistía fiscal, sí, como es que va a haber, cómo es, y quiénes son y quiénes no son. Allá iba, sí. Sí. Como le decía, una amnistía fiscal que va a todas las personas que tengan atraso en los pagos de los impuestos, se le va a exonerar. Ese es la amnistía fiscal que está planteada para a partir de la aprobación de la reforma fiscal ¿A partir de hoy entonces? de este año. No, eso, saben que los impuestos se cobran anual, ¿verdad? Sí. Entonces, aparte de el ITEVI, que es según usted vaya comprando. Entonces, el 10% del dividendo de la zona franca, eso se dejó para discutirlo en otra oportunidad, pero se le colocó el impuesto de 3.5% a las ventas en el país de los productos que se produzcan en zona franca. Se producen en Entonces zona no franca. tenían impuesto. No tenían, pues son zona franca. No, digo, vendían aquí no tenían. y no había impuestos sobre el dinero que eso producía. No tenían. Oh, pero Sí. Entonces, como decía, el 10% de la zona franca que se le iba a poner al dividendo de la zona franca, se dejó para discutirlo luego, para cuando los países que tienen el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, si tienen leyes similares, se va a aplicar aquí. O sea, para que no lo afecte. Pero entonces lo que debe hacer el gobierno y sus dirigentes es, a través de organismos internacionales, como son el SICA y otros organismos internacionales de Centroamérica, promover que se apruebe una ley general para que todos paguen ese impuesto por dividendo de la zona franca. El impuesto del 1% al valor del vehículo, también lo dejaron para aplicarlo en el año 2014, porque decían los congresistas que era una ley que había que discutirla más a fondo porque era muy apresurado el asunto, y aquí en el programa hablamos mucho de eso, del 1%, lo que significaba para los dueños de vehículos. O sea, eso es a la placa. Pero la placa. A la placa. Pero lo aprobaron al vehículo. Pero lo aprobaron. A partir de 2014, sí. Sí, ya está aprobado. Sí, Es decir, que no hay que discutir. el año que viene un vehículo puede En el un millón. 2014. En el 2014, en el 2013. Perdón, después pasa este año que sigue, Al valor. exactamente el valor del vehículo pagará entonces. Ellos dicen la aplicación a partir de 2014. Bien, perfecto. Y Bueno, el impuesto del 1% sobre el patrimonio inmobiliario a la persona física será entonces determinado a partir de los 6.5 millones de pesos del valor de la vivienda. De la Esa- totalidad. La vivienda suntuaria. No, pero es de todo, de toda. Dicen en principio dicen eso, que en vez de ser el monto de 5 millones será de 6.5 Sí, bueno, millones. 6.5, pero del conjunto. Sí, pero ahí no se da, es que eso no se ha aprobado hasta ahora, es Sí. una propuesta. Sí, es decir, que no es por una vivienda que tú vas a pagar, es por la totalidad. Es decir, es a ti, no es a la vivienda. La propuesta, hay que ver si eso pasó en el Congreso. Eso no, es que vamos a quedar digno a la vivienda. ¿Eh? Como el que es. Pero tú tienes un lugar a donde vives. Tú tienes otra casita que adquiriste y la conservas por ahí. Sí. Entonces te lo suman todo. Sí.
te lo suman todo y a eso le restan 6.5 y de ahí para adelante que te cobran el impuesto a la el vivienda. impuesto, no, ya no es a la vivienda, es a ti. Está bien. Es decir, es a ti. Sí, pero por la vivienda que tenga. pero eso, por el número, por el valor por que el tenga la monto suma de la vivienda. El monto que por tenga. ejemplo, Jimmy tiene 2 casas, que supongo usted que tenga 2 casas puestos. Tenga 2 casas, tenga 3, y las 3 van a 15 millones. Él tendrá que pagar sobre 10 millones. Sobre 9. Pero exactamente. eso no está muy claro, hay que esperar a ver Sí. lo que ellos aprobaron, porque eso Pero así no no está destacado ahí como así, por acumulación de vivienda, no. Solo está aplicado, hablan sobre 6.5 millones el valor de la vivienda, no dice acumulativo. No por cada. Así que eso tendremos dice- que, vamos a dejarlo para investigarlo No, después. porque dice el patrimonio. No, dice... Lo del patrimonio es otra cosa. No, habla de monto, además 6.5 millones. Pero el patrimonio. Antes era la vivienda suntuaria a partir de 5 millones, entonces ahora ellos lo subieron a 6.5. Pero eso lo pueden subir anualmente. Anualmente lo pueden. En función de la inflación. de inflación. Pero, y creo que para ello no tienen que aprobar ley. Entonces, otro impuesto, la transferencia de inmuebles. Usted sabe que cuando se compra un bien, hay que pagar un impuesto. La propuesta era que fuera de 4.5, ese fue bajado a 3%. Eso es importante, porque en vez de pagar 4.5 será 3% cada vez que usted compre una vivienda o un solar. O lo que El sea. costo de transferencia. Sí. Que era 3.5, lo subieron a 4. No, la propuesta era 4.5% y lo bajaron a 3%. Ah, sí. Estaba a 3%. 3%. Entonces, Y antes era 4. No, antes era 3 3. puntos. Era menos. Era No, menos. me imagino que era menos, porque Era hablan menos. de eso, sí. Llegó a 3 mucho todavía. Entonces la energía renovable, que también lo hablamos aquí en el programa, que nosotros creemos que debe eso revisarse, o todavía hay tiempo en el Congreso, tanto los diputados como los senadores, que esa ley fue recientemente creada, la ley de renovación, para como incentivo Para la investigación. para seguro que sí. investigación, para Investigación, poner plantas aquí, eólica, solar, solar. de agua. Entonces, hidráulica. es una ley reciente que no ha dado su fruto todavía. Nosotros creemos que debe revisarse eso. Ellos aprobaron un 75%. Bueno, el 75% de exención. De exención. De exención de Sí, impuestos sí. a los que traen. de impuestos, no, de impuestos anuales. no. Un 75% de impuestos sobre la renta. Y se redujo a un 40%, mientras que con relación al incremento de valores también, al Actur, un 8% de pago. Actur es una especie de combustible. De combustible de aviones. De aviones. Sí, pero ese lo bajaron 8%. Pero yo, Entonces, sobre la energía renovable, no tenía nada de un pantalón. No tenía nada. El que invertía tenía 5 años, creo, de exención de impuestos. Exactamente. Y también de exención de impuestos sobre la renta. Sí. Entonces, esto lo que está haciendo es que lo está aumentando, porque no lo tenía pantalón. No le está poniendo. Exactamente, No, pero me le está refiero poniendo. también a lo que se había que pagar. Si tú traías un aparato para producir energía, No había que pagar no había nada, que pagar. nada. Ve, Eso pero es. a eso Le están poniendo. le están poniendo. Exactamente. Realmente eso Eso es. favorece a un sector. Favorece un sector. ¿A quién? O si la energía Ajá. es renovable, Ajá. es aquí puesta, se consigue barata por el aire, por el agua y todas esas cosas. Por la basura, La basura. por la zona del mar. La por zona todo del eso, mar, sí. exactamente. Diga, Entonces, ¿qué le beneficia? ¿Le ponen impuestos? exactamente. Si le ponen impuestos, se va a encarecer. Claro. ¿Y que se van a beneficiar? Van a ser los generadores eléctricos. Ah, exactamente. A eso que van a beneficiar. Así es, esos son los que están presionando. Ajá, para que se le ponga impuestos. impuesto a eso, porque entonces Entonces, se va a la desincentivar. La grabaron. La grabaron, grabaron, o sea, se va a incentivar la propuesta que había de investigación y Exacto. Y de inversión. y de inversión en esa área, porque estaba totalmente exonerado de cualquier impuesto y de cualquier cantidad de cosas. Entonces, como le decía, Eso es antes de don Pantaleón intervenir, el Actur de 8% lo bajaron a 6.5%. Eso tiene que ver ya con el turismo, Sí. con los dominicanos que viven en el exterior, que viajan mucho a la República Dominicana. Sí, sí. Pantaleón, que viaja mucho a Estados Unidos. Bueno, eso no, pero- le beneficia. Bueno, por pero los tickets aéreos que lo importante es Sí. fuera que en los aviones
Sí. de 3 horas, 4 de viaje, por lo menos den comida a la gente. Que El agua la venden. el agua la venden, botellita de agua. venden el agua, venden No, todo. recuerden que ahí a los aviones le quitaron hasta 2 aceitunas, porque para reducir más Bajar la cantidad de comida. del peso. O sea, usted, eso es terrible. Sí. Usted viaja en un vuelo de 4 horas, ¿ves? Y sale a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Se supone que a las 7 de la mañana ya tú tienes el deseo de comer algo. A llevar su alforja a cada uno. Mira, Exactamente. y lo que te parece es una papita azul. Así es, y una galletita ahí rarísima, Por favor. parecen de cartón. Y nadie protesta por eso. Entonces se eliminó el 5% también de las ventas para la industria textil y de calzado. Esa es también, usted sabe que parece que no pagaban tampoco y Se eliminó. se eliminó, dice que se eliminó. Se eliminó, o sea, 5% la exención. para las industrias textiles y de calzado. Establecido la ley 5606. ¿Sabes una cosa que ahí, aquí hubo una gente que hacían zapatos malísimos? Y hoy tú lo ves y son grandes tiendas. Entonces también se quitó algo importante, don Pantaleón José Manuel. Ustedes saben que a la persona de educación se le bajaba anualmente el impuesto por Sí. inscripción de los niños, por... Al impuesto sobre la renta, Sí. el deducible. Eso también se eliminó porque estaba dentro de la reforma y debido Como al presidente Danilo... se redujo el deducible, no se va a hacer, se va a deducir, o cómo la cosa. Exactamente, que ¿Qué? el subsidio va a seguir. Se va ¿cómo se llama esto? No, El deducible. El deducible va A continuar. Se va a continuar. Exactamente. Porque si tú inscribes los Que niños, se lo va a devolver a la gente. Él paga tanta cantidad de dinero Sí. por ello, entonces le va a hacer. Se lo va a devolver a la gente, pero Sí. también ahora se incluyó, además de la educación, la cultura. Ajá. No sé cómo será eso, será por compra de libros. Quizá escuela de piano, escuela de Exactamente. pintura, Exacto. de Arte plástica, esa cosa, de cultura. Sí, eso. sí, sí. Entonces se En mantiene. España quitaron algunas cosas de la cultura, ya que ya no es cultural. Algo Para poder poner impuestos. Algo importante que hablamos aquí, don Pantaleón y José Manuel, es se mantiene el impuesto de la emisión de CO2, que estaba en la reforma, aquí no se cobraba. Entonces, por emisión de CO2, tanto de industria como de vehículos, se va a cobrar. La propuesta que había era 1%, 3% y 5%. Se aprobó que pague, para empezar a pagar ahora, 1%, 2% y 3%. Sí, ok, a la Por emisión de emisiones CO2. ¿Y cómo se dióxido de mide? carbono. ¿Cómo se va a medir? Toneladas. ¿Cómo se va a medir? ¿Quién es? ¿Cómo tú te das cuenta que está emitiendo Eso, qué cantidad por ciento? eso hay una tabla a nivel internacional en Europa y en Estados Unidos que dependiendo del tipo de combustible, el gasoil emite más que la emisiones, gasolina. la gasolina sigue después y así sucesivamente. Y el gas. Las calderas, la quema de petróleo, Ajá. el mismo petróleo que queman también las industrias por el mismo acción de combustible. Entonces, eso, No, digo que como se va a medir, hay una medida Por el que le consumo. dice Se sabe cuánta. por el consumo cuántas emisiones de dióxido de carbono al año tiene ese vehículo o Sí. cuántas toneladas de dióxido de carbono tiene esa chimenea de esa industria. Hay tablas para eso, Sí. según la capacidad de la maquinaria Y el o del consumo. vehículo de consumo. El consumo Y la otra cuestión Eso es bueno decirlo, que es un sacrificio, pero es importante, porque para el futuro debemos cuidar la capa de ozono del medio ambiente, mundo y todo lo que haga un país, sea República Dominicana, sea Haití, le perjudica al mundo entero, porque la capa de ozono es el manto que cubre y protege de los rayos solares la tierra. La emisión de CO2 Exactamente. daña esa Da- capa. daña Pero mucho. entonces quiere decir que estaremos como en la época aquella en que tú pagabas para subir al cielo. Ahí tú dabas una limosna, Ajá. o sea, la indulgencia. El diezmo. Tú pagabas y Sí. tú podías matar uno. Y dices, mire, yo vine a matar a una persona, yo quiero pagar para que Dios no me castigue. La Iglesia Católica recibía eso. Pero Entonces, ahora, tú podrás, si tú pagas, tú puedes emitir la cantidad
de CO2 que tenga la bota. No, precisamente es por eso, para limitar que usted lo haga. Si usted, exactamente. Si, No. mientras más usted expira, va a tener que pagar. No, lo que te Porque digo un a ti, porcentaje. no, lo que te digo a ti, Prohibirlo. poner aparatos que puedan convertir Bueno, comprar vehículos híbridos, Sí, convertir planta a gas natural. Está correcto. Eso es lo que te quería decir. Eso es lo que se debe hacer. Tú puedes Pero eso obliga incentivar- No, hombre, no. Sí. Bueno, yo voy a gastar ahora mismo, qué sé yo, cuánto voy a envenenar, Sí, que yo quiero. eso obliga. pero el caso es que la tecnología actual en la cual vive el mundo, sin duda que produce A ir eliminando. ese dióxido de carbono. Sí. Ahora bien, en la medida que la tecnología va avanzando y vaya eliminando, tú vas adquiriendo esa tecnología y también Va expidiendo menos. va despenalizándote porque va pagando menos Sí. de impuestos. Sí. En verdad, no es que nadie quiera producir más monóxido de carbono o menos. Exacto. El problema es que ya tú tienes un equipo o una empresa funcionando con unas maquinarias y un tipo de consumo y tú no lo puedes evitar. Por ejemplo, lo más contaminante de todos los aparatos que nosotros utilizamos son los refrigeradores. Ajá. Sí, porque ese gas, el freón, Sí, el freón es lo peor que hay. Sí. Entonces, Pero eso no sale fuera de tan pronto tú dejaste de usar ese aparato, eso va a contaminar el medio. Sí. Porque Y es mucho. Sí, y son muchos los aparatos, los aire acondicionados y los refrigeradores, equipos de cuarto frío y los propios aires de los vehículos que cuando... Hoy están con nosotros el señor Pantaleón María y el Buenas señor tardes, José buenas Manuel tardes. Britos, los cuales estaremos aquí hablando de los diferentes temas de actualidad y los diferentes temas nacionales e internacionales. Recientemente se está discutiendo en el país. En el país y en el Congreso. En el Congreso, sí, la reforma fiscal, la cual ha sido consensuada con los diferentes sectores involucrados en el tema. Ahí hay un consenso el Congreso decidió hoy en segunda lectura discutir esa reforma fiscal como un proyecto de urgencia. Sí, y sí, por eso por la eso discutieron sí. en segunda lectura, según usted vaya comprando. Entonces, el 10% del dividendo de la zona franca, eso se dejó para discutirlo en otra oportunidad, pero se le colocó el impuesto de 3.5% a las ventas en el país de los productos que se produzcan en zona franca. También el gobierno otorgará una amnistía fiscal a las personas físicas y las jurídicas. Perdón, Es decir, que todo el que tenga... Explícate lo de la amnistía fiscal, explícalo para que se pueda entender. Allá iba. Ajá, allá exactamente. iba. Que es una amnistía fiscal, Sí, cómo allá es que va a haber, cómo es, y quiénes son y quiénes no son. Allá iba, sí. Sí. Es como le decía, una amnistía fiscal que va a todas las personas que tengan atraso en los pagos de los impuestos, se le va a exonerar. Ese es la amnistía fiscal que está planteada para, a partir de la aprobación de la reforma fiscal A partir de hoy, entonces. de este año. No, eso, sabe que los impuestos se cobran anual, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, aparte de el ITEVI, que es